Su Mundo TV. Muy buenas noches, amigos televidentes. No podemos dejar de mencionar en la introducción de este programa acontecimientos que han ocurrido en esta pasada semana, que son del interés de todo el país. Uno de ellos es el reconocimiento que hizo el Senado de la República al prestigioso presidente del Tribunal Constitucional, el doctor Milton Rey Guevara. Un reconocimiento que contó con la presencia del excelentísimo señor presidente de la República, el presidente Luis Abinader, y con todo el gobierno, la sociedad civil, altas autoridades de la nación, legisladores y fuerzas vivas del país. Un homenaje merecido a un hombre dedicado por entero a las mejores causas del país, a un patriota, a un nacionalista, a un dominicano, a un patriota. Y nosotros queremos expresar desde este programa nuestra admiración y nuestro respeto a don Milton Rey Guevara y sumarnos a ese reconocimiento tan merecido que recibió con presencia de toda la sociedad dominicana. Lo mismo sucedió también, fue la ascensión de la dirección de la Confederación Patronal de la joven Laura Peña Izquierdo. Laura se ha desempeñado con mucho éxito en diferentes escenarios de lo que es los organismos y asociaciones que tienen que ver de manera con la Asociación de Hombres de Empresas, Jóvenes Empresarios, y de hecho ha hecho una carrera muy interesante dentro del mundo de la empresa, de lo que es liderazgo empresarial. ¿Sí? Ya se constituye como una lideresa en el sector. Para terminar, otro acontecimiento muy interesante que ha ocurrido reciente fue un sismo que perturbó al país, y del cual nosotros esperamos que tengamos medidas preventivas cada vez mejores y que la ciudadanía se le dé lo que se llaman tips y recomendaciones que lo ayuden no solamente a estar preparado ante este tipo de imprevisto, sino también en cómo manejarse después del impacto que causa un fenómeno de esta naturaleza. Estos han sido los acontecimientos que nosotros entendemos que son importantes, aparte de que se celebró el Día de la Juventud con diferentes actos que promovieron esta generación pujante, entre ellos el Premio Nacional de la Juventud, que se celebró con mucho éxito. A Contraluz tiene un invitado muy especial, el doctor Julio Castro, médico especialista en epidemiología, pero su cuenta dice agrónomo, médico, epidemiólogo, salubrista y psicoanalista, y un hombre de trabajo y un profesional dedicado. Así que nos honramos esta noche de tener este importante ciudadano aquí en nuestro programa. Buenas noches, doctor. Qué placer tenerlo por aquí. Igual, Modesto. Para mí es que es un honor estar contigo. ¿Cómo se siente? Bastante bien. Sí. Usted siempre está de buen ánimo. Sí, así es. ¿Cómo comienza su vocación por la medicina?
Bueno, comenzó después de la agronomía. ¿Después de la agronomía? Después de la agronomía, en el Instituto Superior de Agricultura. Entonces después... Pero explíqueme ese trasvase de agrónomo a médico. Bueno, yo vengo Por favor. de una familia ganadera y agricultor. Mi abuelo era terrateniente de La Cuchilla en el Ceibo. Entonces llevo en la sangre el ganado, la siembra, la cosecha, meterme como niño en esos predios del abuelo. Entonces de ahí aprendí lo que era esa vocación por la alimentación de las personas y pensar en la alimentación de las personas. Fíjate, Modesto, algo importante. Mi papá tenía una finca en San Cristóbal, entrando por Cambita. Entonces ahí cosechábamos maíz, cosechábamos trigo, o sea, el sorgo, que es el trigo de aquí. Entonces ahí fui tomando entonces la decisión de ponerme al frente con mi papá y ayudarlo. Mi papá era militar, pero tenía esa finca. Entonces de ahí fui a LISA, Instituto Superior de Agricultura. ¿Y qué pasó para llegar a lo que es el estudio médico? Bueno, entonces hubo una vocación... Que no fue veterinaria, fue médico. Médico. Sí. Entonces en la familia había una gran influencia de médicos, sobre todo de Norman de Castro. Norman de Castro, el que me sirve a mí, primo, el que me sirve a mí de modelo. Entonces al yo verlo y ver cómo actuaba con la familia y con las personas, entonces se fue desarrollando una vocación y comencé a trabajar con él. Luego vi la eminencia de él, o sea, se fue a estudiar fuera y logró un respeto a nivel internacional, que cuando dominicanos pudientes de aquí se iban a donde él estudió, le decían, pero usted tiene a Norman de Castro allá, porque usted vino para acá. Entonces todo eso fue desarrollando en mí la vocación, entré a la carrera y a partir de ahí comencé a trabajar con él, hice la tesis con él sobre la crisis haitiana precisamente. En ese tiempo estaba el paludismo y entonces veíamos el vector de cómo la migración haitiana generaba los brotes de fiebre palúdica. Okay. Y lo perseguíamos hasta la romana, en cualquier rincón donde estaban los batelles. En ese tiempo estaban los batelles. El CEA estaba al frente, sí, y no había esa diversificación, no había entrado bien lo que fue el aporte del presidente Joaquín Balaguer, que no se le ha señalado mucho, lo que fue la reforma agraria. Entonces con la reforma agraria se va diversificando el cultivo. El cultivo de ese tiempo era monolítico, caña de azúcar por todas partes, compitiendo con Cuba, que también tenía ese cultivo. Entonces se dio ese proceso y ahí fui yo encontrando cómo la gente hacía fiebre en relación con los haitianos. Okay. Entonces ahí fui desarrollando la vocación y la idea de buscar una solución para el paludismo en la República Dominicana. Del Mincuri entonces me asesoró, me dijo, no doctor, mire, enfóquese ahí y vamos a desarrollar. Ahí en que entra la faceta epidemiológica. Ambas, oye, pero tú eres digo, ahí es que entra, muy agudo. Entra la medicina y entra la epidemiología, porque a partir de ahí digo yo, bueno, pero ver paciente por paciente, uno a uno, tiene sus méritos, y para eso están los especialistas, las sociedades médicas especializadas, que le enviamos un saludo. Pero entonces, a partir de ahí fue viendo cómo los procesos sociales, colectivos, modestos, generaban lo que era entonces la situación de transmisibilidad y la situación de enfermedad. Venían las enfermedades agudas, transmisibles, las crónicas transmisibles, las crónicas no transmisibles y entonces las agudas no transmisibles, como son los accidentes de tránsito. Secretario de la Sociedad Dominicana de Médicos Salud. Así es. ¿Usted está satisfecho de su camino recorrido? Ah, pero claro que sí. Claro que sí. De su aporte. Claro que sí, una pregunta importante esa. Sí. Ahora tú me estás psicoanalizando a mí. Sí. Mi aporte, vengo de una familia ceibana que son muy altruistas, gente que todo lo dan. Entonces así mismo he sido yo también en mi... ¿Influyó el entorno familiar entonces? Sí, significativamente. Porque el Ceibo es catalogado ya en su tiempo como una sociedad atera, ¿no?
Atera. de Sí. ganado y ese tipo de cosas. Así es. ¿Usted hubo algún punto de que lo llevó a dedicarse o a preferir el tema de la epidemiología? Claro, Un tema tan complejo. un tema complejo. ¿Lo estudió aquí o fuera? Aquí y fuera. Porque Cuénteme, por luego favor. pasé al Instituto Europeo de Posgrado y a lo que fue la Universidad de Valencia. Fíjate, el tema es sumamente importante porque en mi proceso de formación como médico fui entrando en contacto con lo que fue el paludismo. A mí fue significativo cómo comenzábamos nosotros a recibir la influencia de los inmigrantes haitianos que venían al corte de la caña y veía la relación entre ciudadanos haitianos o migrantes haitianos o trabajadores haitianos, que era como venían, y lo que era la fiebre, esa fiebre característica del paludismo, sobre todo el vivax y el falciparum, que son las cepas de aquí. La movilidad ha sido un elemento fundamental para la expansión de las pandemias. Pues, por ejemplo, la gripe española. Eso no llegó aquí, ¿verdad que no? Sí, claro que sí. No solo que no llegó aquí, que sigue llegando. Sí. Lo que nosotros llamamos influenza, Ajá. modesto, llamable público, no es más que la fiebre, la H1N1, que mató millones de personas. Lo que pasa es que se atenuó con el proceso de inmunización, la vacuna, se atenuó con lo que fue el paso del tiempo. Las cepas se fueron condicionando de una forma tal que se hicieron menos letales, que es lo que esperamos con el Cólera. con la cepa del cólera, con el dengue. Bueno, con el dengue ya tenemos vacuna, y con lo que es la COVID-19. Ya el COVID no es un problema. Sí. ¿Por qué? Qué bueno que tú haces esa pregunta. Bueno, porque en lo que es en Shanghái siempre hay un brote, inclusive ahora es político y geopolítico, porque su eminencia, el presidente Xi Jinping, asesorado por los científicos de allá, le dijeron, bueno, nosotros vamos a cortar este proceso. Y la forma como podemos cortarlo es de la siguiente manera. Sabe que tienen dinero y tienen capacidad de construir. En un rato construyeron, modesto, una ciudad en Shanghái. Esa fue la que se llamó. Ahí fue donde se produjo el tema del. No, en Wuhan. En Wuhan fue que se Wuhan, produjo. sí, Sí. Wuhan, sí. En esta recientemente, todo el que salía positivo, primero ellos lo monetizaron. Dijeron, el que salga positivo, nosotros le vamos a entregar $500. Eso es una cantidad fabulosa. Sí. Entonces salían positivos y lo iban poniendo en una lista, como son los chinos. Y en esa lista luego decían, bueno, mire, usted a partir de ahora va a vivir en Shanghái, en el bloque tal, en la habitación tal, anda para la porra. Eso fue suficiente que eso se dijera para que se hubiera una sublevación casi como la que hubo en Tiananmen. Entonces ahí pasó al Partido Comunista Chino. El Partido Comunista Chino dijo, bueno, vamos a temperar Jintao, que fue el antiguo presidente antes de que tuvieron un conflicto en el Congreso. Ahí cuando fueron que se lo llevó, se puso indispuesto. Sí, pero fíjate, poder. Pero yo estaba sentado uno al lado del otro, ¿verdad? Como le toca, a la izquierda. Sí. Por protocolo le toca a la izquierda. ¿Y qué pasó ahí? Y el primer secretario le toca a la izquierda del que está a la izquierda. Entonces se dio la situación, abren el Congreso a la prensa. Y él aprovechó inmediatamente y arremetió y dijo un discurso, porque no salió el audio, pero él dijo un discurso con las medidas que se estaban tomando. Hay que recordar que su eminencia Jintao domina un 30% del Partido Comunista Chino, que él ya no es el presidente y no es el primer secretario, porque el primer secretario le corresponde al actual. Sí. Entonces se dio una trifulca entre ellos y
Entonces, su eminencia, su excelencia Jintao, ahora con este brote, se incomodó de una forma tal que generó movimiento. Y ese movimiento, entonces, su eminencia Jinping le tuvo miedo y echó para atrás. Pero entonces, ¿qué es lo que está pasando? Que ahí en Shanghái a cada rato hay un brote, hay un muerto, una cosa. Y como tú muy inteligentemente dijiste, ha pasado algo. Han tenido que volver a quemar los cadáveres. O sea, el proceso de cremación, que aquí fue tan doloroso, allá volvieron ahora mismo. O sea, en esta semana. Entonces, tenemos que estar cautelosos con las medidas, porque ni muy asustado, pero tampoco tan relajado, porque no es fácil el coronavirus. Dicen que los chinos están estresados. Sí. Que los chinos están estresados porque han estado mucho tiempo en cuarentena, sin salir. Demasiado tiempo. Y hay una especie como de rebelión. Una especie de rebelión. Sí, eso es tiene lo que una se rebelión. dice. Sí, tiene una rebelión. Aprovechamos para saludar a su eminencia, el embajador de la República Popular China, muy amigo de nosotros. Y muy amigo, un gran amigo. Sí, un gran amigo personal. Que finaliza Sí, eso me han dicho. su tiempo aquí, Sí. y se despide. El otro día estuvimos hablando y se despide, formalmente se va a despedir. ¿A dónde va? No saben dónde va. No, allá, Vuelve allá. al PSC. Okay. Porque él sabe que una forma de movilizarse allá, sin el partido allá no hay forma. Entonces él vuelve ahí al partido. Okay. Entonces ahí hacer vida política y después lo veremos como presidente. ¿Cuáles son las enfermedades de transmisión que son más, usted encuentra que son más recurrentes aquí en República Dominicana? Bueno, el perfil epidemiológico. El perfil epidemiológico de la República Dominicana, tenemos todavía malaria, o sea, el paludismo, dengue, que no nos falta cada 2 años, tenemos tuberculosis, tenemos un programa de tuberculosis, tenemos VIH-Sida, o sea, las personas que conviven con el VIH, que es el término correcto, que tiene también un programa a través de UNOSIDA. Exacto, y a través de COPRESIDA. Entonces, luego está lo que son los procesos que tienen que ver con la EDA, o sea, la enfermedad diarreica aguda. Esa más bien compete a la población infantil, infanto-juvenil, y lo tratan en los hospitales pediátricos y los pediatras. ¿El cólera no debe ser motivo de amplia preocupación? Sí. Sí. ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, el cólera actual ahora está controlado, tenemos vacunas, las autoridades están al frente, han dado al frente a Santo Domingo Este, que es donde está muy recrudecido. Entonces ahí están haciendo las vacunaciones, tienen unas carpas y están visitando, Modesto, casa por casa. Entonces, para vacunar. Para vacunar y para detectar. Okay. Y para informar inmediatamente cuáles son las medidas que deben tomar. Es una buena noticia que usted está dando aquí. Claro. Sí, una buena noticia. Claro. Y una noticia positiva. Claro. Sí. Entonces, esa es la situación. Tenemos con el cólera la situación que brota de repente. Por ejemplo, el brote de Haití se dio el 1 de marzo del 2011. El 1 de marzo del 2011, con la presencia de la MINUSTAH, la Fuerza de Regulación de las Naciones Unidas, un grupo de las tropas que venían de Nepal y lo que había pasado, trajo la cepa de Nepal, que es la que hemos tenido presente, esa es la que está actualmente también. La trajo y la instaló. Esa vez hubo una mortalidad y hubo una situación sumamente difícil, que fue que en ese tiempo no teníamos la vacunación como ahora. Entonces se daba esa situación, creemos en la continuidad del Estado, no fue una irresponsabilidad de los ministros de ese tiempo, estaba el doctor Bauta Rojas al frente del ministerio y lo hizo bastante bien. Aplicó el casa por casa, aplicó ese proceso de contención y se contuvo. Pero luego Modesto permaneció como ahí, como latente, insidioso, y como decimos nosotros, endémico de la región. O sea,
Ese brote se dio en Artibonite. En Artibonite pasó a Puerto Príncipe y de Puerto Príncipe se distribuyó y se expandió por los 10 departamentos de la República de Haití. Entonces, ahí fue que se dio la situación. La República de Haití tiene dificultades ahora mismo para la movilidad de los técnicos y los profesionales de la salud, porque tienen una crisis del combustible tremendo, Modesto. $1,000, $1,000 pesos y $2,000 pesos cuesta un galón. Oye, Entonces, uno de los problemas que tienen las pandillas es por el control de los combustibles, precisamente. Pero el gobierno no tiene control sobre el precio ni sobre la distribución, la comercialización, y ahí hay un tema sumamente candente. Doctor, usted ha podido observar que su conocimiento llega un poco más allá de lo que es la pura epidemiología, la pura medicina, entonces entran en temas internacionales, de conocimientos que no es muy amplio, de mucha gente. Y yo quería preguntarle, porque estamos ante un entrevistado muy sui generis, el impacto de la enfermedad por ejemplo, el COVID y de la enfermedad de las epidemias, ¿qué tanto impacto causan en la persona a su nivel psicológico? Sobre todo el COVID, ¿qué secuela usted cree que ha dejado? En el mismo cerebro. Sí. Ha dejado irritabilidad. Muchas de las violencias que se han dado en la familia, en la pareja, no solamente vino por el confinamiento, sino por la misma irritabilidad que produjo la COVID-19 o el coronavirus, tanto en el cerebro como en las membranas, en las meninges. Recordemos que las meninges tienen una tendencia a irritabilizar a la persona. Y entonces, dependiendo de la parte del cerebro donde ha ido la infección progresando, porque realmente es neumónica, es en los pulmones, es una neumonía lo que produce, pero el organismo recibe a través de la sangre, las venas, el proceso circulatorio, y el cerebro es la parte más importante. Como es tan noble, hay una serie de barreras para que no llegue, pero llega, de que llega, y irrita, produce la irritabilidad en el sujeto que ha sido víctima del coronavirus. Doctor, ¿qué tan importante es la prevención en términos de epidemia? Lo más importante son los programas preventivos. Los programas preventivos corresponden a los procesos de inmunización y vacunación. Entonces existe en el Ministerio de Salud Pública un programa preventivo que se llama Programa Ampliado de Inmunización, el PAE. Entonces, ese programa está dedicado a la vacuna desde la madre hasta la persona envejeciente de la tercera edad. Entonces, todas las vacunas que actualmente están en el arsenal terapéutico y de inmunización de los sistemas de salud del mundo entero, entonces ya hay un esquema, entonces se aplica un esquema de vacunación. No que la persona va y se vacuna, sino que se aplica desde niño un esquema de vacunación, y con algunas contradicciones. Por ejemplo, actualmente se vacunaba contra la tuberculosis de manera temprana. Hoy día no se aplica tan severamente y tan rígidamente que un niño nace y un niño recibe la vacunación. Entonces, porque los demás programas han seguido avanzando y se ha contenido sobre todo el proceso de tuberculosis, que tiene programas preventivos. Entonces, muy bien lo que tú estableces. El sistema de salud está instituido por lo que es la rectoría, el ministerio, el ministro, los servicios a través del director ejecutivo del Sistema Nacional de Salud y las diferentes regiones, incluyendo una de las regiones más importantes que antes le llamábamos cero, que es el Servicio Nacional de Salud Metropolitana. Entonces, ahí se distribuye el proceso técnico-administrativo, o sea, contratación, pensión, distribución de los recursos,
y conexión entonces con el sistema de financiamiento. El sistema de financiamiento pertenece a las RS y pertenece a la Asociación de Fondos de Pensiones. Esto es un tema que es altamente discutido y el otro día nos llevó a una mesa de trabajo y de diálogo a través del Consejo Nacional de Seguridad Social, que es el estamento donde los diferentes grupos, allí se articula lo que es que reciba, según la representación, si son los obreros, si es el gobierno a través del ministro que coordina, el colegio médico que coordina lo que es la atención a las necesidades de los médicos y lo que es la atención y la salud de la nación. El mundo avanzó. ¿Perdón? El mundo ha avanzado desde la tuberculosis, desde la sífilis, desde todas esas enfermedades. ¿Usted cree que el mundo se impuso a las pandemias? De hecho, yo creo que este golpe del COVID vino por estábamos cómodos en cuanto a algún fenómeno de esa naturaleza. Creo que usted entiende que hemos avanzado. Claro. ¿Y el país? También. Y se debe a la cuarta revolución industrial, que corresponde a la comunicación y que hoy desde la palma de la mano tú te puedes comunicar con el mundo entero, subir a la nube y ahí ya tú lo acumulas en tu dispositivo inteligente, sino que lo subes a una nube. Tú, oye, Modesto, ¿ha dicho algo? Doctor, usted que venimos hemos sido, aunque somos muy jóvenes, sí. Venimos de esa transición de lo análogo a lo digital. Sí. En el término de medicina, se ha avanzado bastante. Claro, se ha avanzado bastante. Porque, usted que ha tenido la oportunidad de ver los dos. Sí. Inclusive, cuando estuve con el doctor César Yesurún en el Hospital Morgan, se dio una situación allá con el cuerpo directivo. Y era que había una queja sobre los residentes cuando intervenían a través de los móviles. Entonces yo fui un defensor, porque decían, bueno, es que no atienden a los pacientes, y algunos pacientes se quejaban y decían, no, lo que ocurre es que, mira cómo están chateando ahí. No, comenzaron a usar inteligentemente a favor de la formación y a favor de los pacientes, Modesto, lo que eran esos. Entonces, otras generaciones no entendían así, no, hay que quitarle, impedirle que se comuniquen porque están matando a los pacientes. No, a todo lo contrario, decía yo, y se lo demostré. Un tiempo les sorprendimos y entonces fue más difícil porque la comunicación fue difícil entre ellos. Y el que está en formación necesita comunicarse con nosotros y presentar un caso cuando no estamos en el hospital. Entonces uno dice, bueno, a esto, a lo otro, o cuando tú ves que no se va a dar, entonces tú coges y vas, porque yo era de lo que iba a las 5, a las 6 de la mañana. Pero a mí me impactó mucho. Yo fui, yo creo que de los primeros, segundo grupo que fue afectado por el COVID. Okay. Y me impactó mucho porque el médico, yo no conocí nunca al médico que me trató, porque me hablaba en términos digitales, me escribía de manera digital y me explicó el tratamiento, yo le pasaba la información de la oxigenación y todo eso, y yo me sentía un poco incómodo en esa dinámica cuando uno está acostumbrado a un trato presencial del consultorio, del médico, de uno. Entonces, trato elegante, fino, exactamente. Entonces, eso quiere decir que todo cambió en la medicina. Digo, estamos hablando de epidemiología, pero sí, tenemos muchas cosas, la robótica y todo eso. Sí, se alejó un poco lo que fue la cercanía con el paciente, con la persona que sufre, y se entrega a un saber que le va a cambiar la vida o le va a permitir que la vida no se invalide antes de tiempo o no pierda la vida. Entonces, ahí se dio lo que fue una situación sumamente difícil, pero se dio un valor enorme en el cuerpo médico que puso el cuerpo y asistía. Y el doctor Julio Castro, humildemente, fue de lo que nunca me retiré de los cuidados intensivos. No.
el doctor Cruz Jiminián, y yo recuerdo cuando Cruz Jiminián estuvo, que cuando cuando fui a verlo, Modesto, yo creo que el doctor Julio Castro se murió, porque yo lo estoy oyendo. Decía, y es verdad, yo estaba en la otra antesala, estábamos discutiendo el tratamiento, porque tenía una condición. Se ingresó como dengue, pero había un sangrado que no se detenía, pero había una serie de otras condiciones que se daban, y él con esa salud tan fuerte, porque tiene una salud sumamente fuerte, robusto. Sí, entonces comenzamos a intercambiar y a generar lo que era la posibilidad de que él fuera afectado por la COVID-19. Efectivamente, no solamente era el dengue, si nos hubiéramos quedado con el dengue lo hubiéramos matado. Entonces ahí fue que él pudo recuperarse y salir del cuidado intensivo, que fue gracias a Dios, porque es un gran dominicano, y hace un aporte muy importante a la... Así es. ¿Y su familia asume bien esa dedicación suya? A veces no. ¿Protesta? Tú vas a sobre todo en la ciudad colonial, que en la parte que estuve como jefe de epidemiología del Hospital Docente Padre Villini, me metía en toda la ciudad colonial, tratando de inclusive cuidar al turismo, porque instruía a las personas que el turismo es nuestra mayor actividad. Claro. La actividad número uno que nosotros tenemos, Modesto, es el turismo. Luego, como renglón, nosotros tenemos el tabaco. El tabaco es el renglón productivo más significativo que todos los otros renglones y rubros. Entonces, siempre hay que estar cuidando, y cuando estamos en esas reuniones, siempre hay que estar cuidando y hablando sobre las necesidades que tienen los productores a nivel nacional, y para esto están las medidas que ha tomado el señor presidente de ponerse por delante de los desabastecimientos. Y cuando tú vas a un supermercado, tú lo ves abarrotado como ninguna otra parte de lo que son los productos del campo. El huevo, que ahora mismo en Estados Unidos está muy alto, bajo el ariete de la inflación. Entonces, aquí lo estamos controlando más o menos. Y ahí está, por ejemplo, los técnicos del Confenagro, está Wilfredo Cabrera, que es el presidente, el FEDA, un joven muy acucioso de... ¿Usted no le preocupa una crisis alimentaria? No. ¿Usted cree que estamos preparados para este año, ante los augurios y predicciones de agoreras de la crisis mundial, aunque la FAO dice que nosotros tenemos capacidad? Es correcto. Sí. El presidente Luis Abinader Corona se ha encargado de generar lo que son los recursos suficientes, y su presencia, él va haciendo acopio de presencia en todos los lugares y la zona productiva. Nosotros tenemos una extensión geográfica de 48.442 kilómetros cuadrados, de las cuales no todo es cultivable, de las cuales algunas pertenecen al Estado, y de las cuales entonces están por zona lo que se produce en términos pecuarios, o sea, los animales, lo que se produce en términos entonces agrícolas, con toda la diversidad, como hablamos ahora del tabaco, que es un renglón sumamente significativo. Ahorita tocábamos el tema del café cuando estábamos tomando el café, y lo que es el café de Barahona, el café de montaña, el café que tiene que ver con las partes llanas. Entonces, hay toda una serie de, ¿cómo se llama?, consideraciones y observaciones técnicas reflexivas de la autoridad del ministro de Agricultura. Para que no haya una distorsión, para los amigos televidentes, queremos reiterar que nuestro entrevistado es agrónomo. Sí. Es decir, que por eso habla de temas agropecuarios. Exactamente. Y yo quiero preguntarle, para que usted siga ampliando en su reflexión, ¿el gobierno, usted entiende que ha sido asertivo en su política de producción? Claro que sí. Mencionábamos ahorita Confenagro. En la parte pecuaria está todo lo que es el proceso, el Patronato Nacional de Ganadería, con su presidente actual, José Manuel Mayén.
que mañana hay una actividad a las 10 allá en el salón de subasta, donde se va a trabajar precisamente el tema que viene que ver con la veterinaria y con los procesos de patología que afectan el ganado dominicano. Invitamos al pueblo dominicano, a los técnicos y los empresarios que asistan, porque allí desde las 10 de la mañana vamos a estar todos tratando temas que tienen que ver frente a médicos veterinarios invitados y nacionales, un poco patrocinados por la Ganadería Mayén, que es una institución en el país. Sí, entonces, totalmente. en la parte de la leche, nosotros tenemos a una persona, Eric Rivero, hijo de Antonio Rivero. Sí, sí, un gran amigo mío. Sí, gran amigo mío. No sé, Sí. que es una persona sumamente capacitada. No, que se le ha dedicado tiempo a eso. Se le ha dedicado tiempo a lo que es que no haya desabastecimiento en la leche. Están los centros de acopio que ahora, modesto, el presidente se ha encargado de sustituir la matriz energética en los centros de acopio para disminuir lo que es el costo de eficiencia, el costo de efectividad y el costo de beneficio, no generando carga para los productores y generando entonces la necesidad de atribuirle al producto una carga a nivel de los clientes, de las personas que se benefician de la leche. Entonces, el presidente recientemente entregó una suma de dinero significativa para cambiar la matriz energética y pasar a la energía no renovable, que es la parte que ahora nos va llevando hacia lo que es lo no contaminante y lo no renovable. O sea, en el sentido de que va a haber combustible por mucho tiempo. La gasolina no podrá ser sustituida. El gas no podrá ser sustituido en los vehículos. Con todo y esa campaña que hay de los eléctricos. Sí, sí. No, lo eléctrico nació muerto. Modesto. Yo vengo de una familia que era la que producía, y tú lo sabes, Sí. la energía en el Ceibo y la región del este. Y mi abuelo era un hombre tan tremendo que trajo una planta desde Alemania, que allá está todavía, que debemos ser un museo la familia, y ahí se distribuía lo que era el combustible. Pero hay que saber en ese tiempo traer esa planta y ponerla a funcionar. Bueno, es un tema de visión. Sí, Es un tema de visión. de visión, Sí, porque sí, era totalmente. energético. Y totalmente. Sí. Y la planta ya llegó, murió. Bueno, Porque esa planta dura muchísimo tiempo. sí, porque Trujillo no lo quiso matar. Pero entonces Explíquese. vino lo que fue el proceso de electrificación nacional. Ok. Entonces quedó esa planta, quedó una en Nagua y quedó una en Barahona por ahí. Entonces, Porque la luz se prendía, ahí era que se generaba la luz. de del ahí pueblo. se generaba todo lo que era el proceso de energética en esa zona. esa zona, sí. Además del hielo, en ese tiempo, como no había nevera, La fábrica de hielo. la fábrica de hielo, Sí, eso era- porque era un visionario. Eso era emblemático. Oye, los moldes de hielo, la cosa. Además, entonces, el Mavisa Iván El Mavice Iván. se dio con una serie de fórmulas que todavía es secreta. Hay gente que dice, bueno, que ya todo el mundo fabrica Mavis. No es igual. No es verdad. Ese secreto lo mantenemos, Es mire, igual que la Coca-Cola. igual que la Coca-Cola. Mire, para que esta entrevista ha sido muy interesante y quería preguntarle, doctor, para que vayamos finalizando, este primer programa, porque vamos a hacer otro. Muy bien. ¿Usted cree que la falta de vocación ha impactado el desarrollo de las profesiones en el país y en el mundo? ¿Usted cree que la vocación ha sido determinante en el desempeño profesional en el tema de la medicina que estamos hablando? Bueno, tú eres una persona sumamente inteligente, preparada y Gracias. sensato. Gracias. Actualmente el problema que tenemos es el enriquecimiento rápido. Yo lo que voy viendo es que la gente, los jóvenes, quieren enriquecerse rápido. Y dice, bueno, si eso no da dinero, no, yo no voy a meter en eso. No me voy a poner a estudiar porque Sí, es muy trabajoso. si yo tengo cuarto, después yo contrato.
a la gente. Eso sí, contrato a los médicos. Exactamente. O pongo una RS, o pongo una FP, entonces hasta lo exploto, si es posible, como decía alguien. Pero ha incidido para bien y para mal. Bueno, sí, porque existe como esa tendencia a ir hacia el enriquecimiento rápido. Entonces quieren ser pelotero, a veces no tienen las condiciones para ser pelotero. Y Modesto, me dejaste la oportunidad de tocar un tema. El cambio social de un joven que de Vitilla pasa un contrato millonario, entonces lo coloca en una situación sumamente difícil, que es que no se puede adaptar, ni él ni los hijos cuando lo lleva a la sociedad, a los clubes, y entonces lo que hace es que pierden la vida porque no pueden, se compran unos vehículos de una velocidad y andan en la ciudad y en la zona rural y pierden la vida. No, de hecho hay muchos peloteros que ahora mismo están en situaciones económicas difíciles. Bueno, vimos el caso de Samuel Pereira, que a Miguel le subvencionó con su propio patrimonio. Un problema. Es un problema grave que tenía. Entonces lo entendió la gloria que era. Estamos hablando del administrador del Banco. Sí, debe ser. Una persona capaz, de lo que yo conozco, de San Cristóbal. Pero eso es parte de lo que usted trata, el impacto que causa en un joven que no está preparado para el éxito. Para el cambio. Y entonces se vuelve loco. Y ahí comienza un proceso ya de inadaptación y de autodestrucción rápida. Y autodestrucción rápida, sí. Porque entonces esas velocidades que adquiere, ese consumo que adquiere, a veces hasta de estupefacientes, entonces lo lleva a situaciones que luego ellos mismos lo detectan allá al sistema. Y le hacen, bueno, a pipí aquí, ponga el brazo aquí, que la cotorrita no está ahí, le sacan sangre y dicen, bueno, pero espérate, todo da positivo a un estupefaciente que nosotros no lo toleramos aquí, y entonces ahí termina. Ahí termina. Un mensaje a los televidentes sobre la prevención, sobre cuidarse, sobre el protocolo de... Muy bien. Entonces permíteme que pase a la condición que hemos tenido de alarma con relación a los procesos sísmicos. Hemos tenido los procesos sísmicos actualmente en el país. Que veo que ha sido repetitivo. Exactamente. Se da el proceso de cuando hay un temblor, generalmente quedan lo que son los procesos de réplica. Entonces esto generan a algunas personas una sensación de incomodidad, de ansiedad frente a la repetición y que no me agarre mal comido en un sitio. Entonces para esto está el proceso educativo. Tú diriges un programa que en realidad es una estrategia de IEC, como le llamamos, o sea, de información, educación y comunicación estratégica y social. Gracias. Entonces en este caso queremos alertar que países donde estos fenómenos, además sumado al tsunami, ocurren, como Japón, por ejemplo, han adoptado medidas educativas. Estas medidas educativas le dicen entonces cómo prepararse para las condiciones en las cuales puede haber una situación en la cual hayan colapsos de paredes, puertas. Entonces ahí se hace la recomendación correspondiente. Desarrollar botiquines, que estos botiquines puedan estar a disponibilidad, por ejemplo, personas que tengan situaciones crónicas, tengan ahí los medicamentos necesarios para paliar si quedan atrapados. Entonces la mejor forma es la educación, y como te decía, tú manejas una impecable, y el plató aquí, y Heidi, manejan lo que es un impecable trabajo de estrategia IEC. Esa estrategia es la que nosotros aplicamos, que implica lo que se llama la información, la educación y la comunicación estratégica social y en salud. Muchas gracias. Bueno, amigos televidentes, esta noche hemos tenido al doctor Julio Castro, médico especialista en epidemiología, pero un amplio conocedor
no solamente de lo que es la parte de la agronomía, sino también de lo que es el manejo internacional y el conocimiento mundial de lo que son todo lo relativo a enfermedades de pandemia, enfermedades que han impactado al mundo y han impactado a la sociedad, no solamente de manera en temas físicos, sino también en temas psicológicos. Dejamos abierto una segunda participación del doctor Julio Castro para que nos siga edificando sobre temas de tanto interés nacional y a veces de tan escasos tratamientos en la opinión pública nacional. Muy buenas noches. Su Mundo TV.